Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que el día de hoy Él nos hable, que hable a nuestras vidas, a nuestro corazón, que esta palabra nos limpie y nos purifique, nos renueva y nos convierta cada vez en los hijos que Dios quiere que seamos. Bendito Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento, por este tiempo, Señor, que nosotros en nuestro corazón hemos dispuesto para ti. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas seguir perseverando en tus enseñanzas, que nos permitas seguir perseverando en tus caminos. No es fácil, Señor. La lucha a veces es muy complicada. A veces la lucha no es ni exteriormente, Señor. A veces es en nuestra propia casa, con nuestros propios seres queridos, con nuestros propios familiares, Señor. Por favor, Dios mío, fortalece nuestro espíritu y danos ese deseo y esa convicción de quererte y de seguir escuchándote. Dice tu palabra, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Señor, en tus manos está cada uno de los miembros y de la vida, Señor, de los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Llévalos en tus benditas manos, Señor. Límpianos, moldéanos, transfórmanos y conviértenos en los hijos que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ahora sí, mis hermanos, así como estamos de pie, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. ¿Ya lo tenemos? Sí. Capítulo 9. Todavía. Capítulo 9. ¿Ya lo tenemos? Sí. Versículo 35 al 38. Lleva por título La mies es mucha. Capítulo 9 del versículo 35 al 38. Amén, gloria a Dios. 35, ¿verdad? Amén. Sí, para que Gloria a Cristo. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Sí, 9. Capítulo 9. Ajá, de 35 al 38. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Ahora sí vamos a darle lectura todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Muy bien. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, pueden tomar su lugar. Bueno, pues nuevamente nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él no paraba de trabajar. Él, dice la palabra de Dios, que desde muy temprano, antes de que amaneciera, Él se paraba a orar. ¿Por qué era lo primero que Él hacía antes de cualquier otra cosa? Porque por medio de la oración, ¿verdad?, Él obtenía esa fuerza que necesitaba, esa llenura del Espíritu para poder hacer las grandes maravillas que hacía continuamente. Por eso es importante que usted, antes de empezar cualquier actividad,
o yo, ¿verdad? Tenemos en nuestro día una serie de muchas actividades, pero antes de empezar cualquier actividad, imitemos a nuestro Señor Jesús. Tomémonos un tiempo especial para decirle a Dios, gracias por este día que me ha regalado. Amén. Gracias, Señor, porque estamos de pie, porque cuidaste de mi hogar, de mi casa, de mi familia, nos pudimos despertar en paz, en tranquilidad. Ahora, Señor, te pido que me permitas, primeramente, comportarme como para lo que he sido llamado. Poner en práctica lo que he escuchado, ¿verdad? Por eso dice la palabra, la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Ustedes el día de hoy están escuchando un poquito más de la palabra. Ahorita van a aprender, cada día domingo que nos reunimos, ¿verdad que aprendemos algo nuevo? Amén. Hoy van a aprender algo nuevo. Entonces, cada que aprendamos hay que tratar de poner en práctica esta enseñanza. Bueno, una persona que estudia una carrera, hemos escuchado a varias personas que, híjole, estudian carreras bien complicadas y difíciles. Por ejemplo, ingenierías. Las ingenierías no son tan fáciles, ¿verdad? Si fueran fáciles, pues la gran mayoría las estudiaría. Sin embargo, hay ingenierías complicadas, o yo creo que la gran mayoría de todas las ingenierías son complicadas, pero qué difícil es cuando alguien invierte tanto tiempo estudiando esa carrera y no la ejerce, ¿verdad? Asimismo nosotros, si nosotros estamos escuchando la palabra y estamos tomándonos un tiempo para aprender y conocer, lo ideal sería poner en práctica lo que aprendemos. Bueno, pues Jesucristo de esta manera lo hacía. Dice la palabra que él recorría ciudades, aldeas, poblaciones, predicando el evangelio, predicando las buenas noticias de salvación y predicando el evangelio del reino. Fíjense qué hermoso. Esa era la labor de Jesucristo. Hemos dicho que Jesucristo tenía dos misiones bien importantes. Uno, dar a conocer al Padre por medio de él. Dar a conocer las palabras y las escrituras. Jesucristo no vino a invalidar la ley, ¿verdad? Él vino a cumplir todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él le vino a dar cumplimiento por medio de él. Segunda, hacer ese sacrificio tan grande que nadie en la historia ha podido hacer. Ha habido grandes personajes en la historia, ¿verdad? Que usted tal vez recuerda, no sé, Mahoma, le suena conocido. Alguien, Mohammed Gandhi, ¿verdad? Mohammed Gandhi. Una persona, bueno, más o menos por ahí vamos, que usted conoce, lo ha escuchado, ¿verdad? Sí, y sí. tuvo un gran número de seguidores, increíblemente, ¿no? Y su filosofía y su doctrina se extendió por muchas partes del mundo. Sin embargo, a pesar de esos grandes personajes que ha habido en la historia, ninguno hizo ese sacrificio tan grande que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 600 años antes de que Jesucristo aproximadamente naciera, ya se había escrito la manera que él iba a morir. Y lo deja claro Isaías 53, ¿verdad? A ver, hermano, Alejandro, si pudiera hacerme favor de leer Isaías 53, 4 y 5. Sí. Nada más para recordar lo que se escribió 600 años antes aproximadamente de que Jesucristo naciera. Por eso Isaías es considerado uno de los profetas mayores. Yo les comentaba, ¿por qué? Porque la gran parte o todas sus profecías 53, versículo 4 y 5, se cumplieron. Amén, gloria a Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y vosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido por nuestros pecados. Yo les comento, hay una película que mi familia la ha visto, no sé si mis hermanos la habrán visto, mi hermana amada, que se llama La Pasión de Cristo. Sí, amén. Y esta película, híjole, es una película bien dura.
porque las escenas de cómo castigaron a nuestro Señor, híjole, son difíciles de ver, ¿verdad? De digerir, pero ¿qué creen? Que los que hemos estudiado un poquito, nos hemos dado la tarea de adentrarnos más a la palabra, nos damos cuenta de que lo que Jesucristo sufrió en esa película, como lo representaron, se quedó corta a lo que verdaderamente Él padeció y sufrió. O sea, el castigo, la tortura fue todavía mucho mayor. Pero bueno, y aún así, solamente Él fue el que tuvo ese honor y ese gran encomienda de poder llevar. Dice, Él llevó nuestras cargas. El castigo que nosotros merecíamos, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Recuerdan ustedes las llagas de Cristo Jesús? ¿En qué momento se hicieron esas llagas? De tantos azotes que recibió el Señor, de tantos azotes, la piel se abrió. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, ese sacrificio solamente lo hizo Cristo. No lo hizo nadie más. Solamente Jesucristo fue el único que pudo llevar ese gran peso y esa gran carga para que usted y yo, el día de hoy, tengamos la libertad de ser libres del pecado. Y no solamente eso, sino tener el privilegio y la oportunidad de poder entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Muy bien. Ahora yo quiero ocupar este pasaje. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice la palabra de Dios, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y fíjense que en la predicación de hace 2 semanas, si usted la recuerda, terminamos con un versículo que decía, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor nos invita. Esta predicación complementa la predicación pasada acerca del llamado y la importancia de cuando Dios llama. Miren, a veces nosotros en nuestra condición de ser humanos somos muy incrédulos. ¿Sí o no? A veces nosotros sin darnos cuenta nos convertimos como el famoso Santo Tomás. ¿Recuerdan cómo dijo Santo Tomás? Lo resumimos, yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero Santo Tomás se fue todavía más atrás y dijo, si yo no le viera, no metiera mi dedo en el orificio que le hicieron los clavos en sus manos y metiera mi mano en el costado por donde entró la lanza, fíjense, o sea, no pedía nada. Yo no les creo. Y se le aparece Jesús unos días después y le dice, directamente viene o se dirige, ¿con quién? Con Tomás. Y le dice, a ver Tomás, mete tu dedo en mi mano. Préstame tu mano y métela en mi llaga. Y Tomás se sorprende tanto que dice, no Señor, yo creo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora yo le voy a preguntar una cosa, ¿usted será bienaventurado? Si usted no vio, porque usted no estuvo, ¿verdad? Pero cree, ¿qué cree? Que es bienaventurado. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado significa más que bendecido. O en pocas palabras, 3 veces bendecido. Eso es lo que significa bienaventurado. Entonces, si usted cree, si el día de hoy usted cree, ¿qué cree? Que es bienaventurado. Llévese eso en su corazón. Bueno, Dios está llamando constantemente. Miren, yo les he dicho muchas ocasiones que si usted está aquí, no es una casualidad. No, usted no está aquí porque le invitó su hermana. Usted no está aquí porque le invitó una amiga.
Usted no está aquí porque su hijo tuvo problemas en el alcohol o en las drogas y por eso usted llegó o se convirtió o se acercó a Dios. No es cierto, no fue por eso. Fue porque fue la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y Dios utilizó una situación, tal vez que usted considerara difícil. Tal vez Dios utilizó un problema. Tal vez Dios utilizó una enfermedad. Tal vez Dios utilizó carencia económica. Amén. Para que usted se acercara a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Si usted quisiera conocer o entender a Dios, nunca lo entendería. Y le voy a poner un claro ejemplo para que sepa que usted nunca entendería a Dios. Si para nosotros como hombres, ¿qué trabajo nos cuesta entender a quiénes? A las mujeres. ¿En serio? Bueno, yo por más que trato de encontrarle lado a mi esposa, a veces no me lo encuentro. No, y le digo, es que yo no te entiendo, en serio. Bueno, si no podemos entender a una persona que tenemos al lado, un ser humano que aparentemente conocemos, ¿verdad? Ahora, es difícil entender a Dios. Cómo Él hace, cómo Él obra, cómo Él entra en nuestros corazones. Fíjense lo que decía Jesucristo, lo que nos dijo. ¿Cómo os podré hablar de las cosas celestiales si las cosas terrenales no las entienden? Y en serio, Jesucristo, sus enseñanzas fueron simples. O sea, ¿a qué me refiero? A que sus enseñanzas eran sencillas, no eran tan complicadas. Complicadas las enseñanzas de Pablo. Si usted lee los evangelios, se dará cuenta que le es fácil entender la enseñanza. Pero si usted se mete ya en el libro, en la carta de Pablo, de Hechos, de Romanos, Corintios, se dará cuenta que la doctrina es más complicada. Por eso Jesucristo o Pablo dijo que hay veces que está bien que nosotros estemos tomando lechita espiritual, pero llega un momento en el que ya no podemos tomar lechita espiritual, sino tenemos que tomar alimento sólido. A los bebés, cuando tienen 6 meses, no les puede dar un cacho de bistec, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, ya a los 6 meses ya está picadita la carne, creo que ya, no es cierto, con papillas todavía, papillas, ya al año ya le puede dar picaditos, ¿verdad? Bueno, así mismo, cuando uno empieza a caminar en la palabra de Dios, primero se les da lechita espiritual. Por eso yo a ustedes les comparto mucho el Evangelio, porque es una enseñanza fácil de digerir. Amén, gloria a Dios. Posteriormente, usted ya no va a necesitar lechita, ahora va a tener que necesitar ¿qué? Alimento ya más sólido. ¿Por qué? Porque usted va a ir creciendo en el conocimiento y en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, la enseñanza de hoy es esta. La mies es mucha. Y usted me podrá decir, se oye bien bonito el versículo, pero ¿qué es la mies? Y déjeme decirle que la mies son cuando en los campos el grano o el fruto ya está listo para cosecharse. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? A lo mejor usted diga, se sigue oyendo bonito, pero como que todavía no le entiendo muy bien. Representada en nuestro tiempo actual, déjenme decirles que hay muchas personas que tienen cosquilla o el deseo de conocer la palabra de Dios, pero no saben cómo, acercarse. Es más, han llegado personas que han estado en algún lugar religioso o en alguna religión, sienten como que no, como que ya sienten como que algo anda mal por ahí, como que ya algo no les cuadra y tienen necesidad de escuchar la verdad. Pero ¿sabe qué? Que no hay muchos obreros dispuestos a llevar la verdad. Déjenme decirles una cosa.
les voy a confesar algo. Mi hermana y yo, Dios ha puesto en nuestro corazón el ya evangelizar esta calle. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. El ya indirectamente tocar la puerta y decirles, queremos enseñarle la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y estamos en eso, ¿verdad? En ese proyecto. Primeramente Dios, en 1 o 2 semanas lo vamos a empezar a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es bonito escuchar, aprender, pero ¿sabe qué? También Dios te dice, está bien que aprendas. Es mejor dar que recibir. Ahorita usted está recibiendo, ¿sí o no? Usted está recibiendo, está recibiendo, está recibiendo. Pero también usted en algún momento tiene que dar. Y a eso lo llama el Señor, a dar, ¿verdad? Por eso el Señor está empezando a capacitar a obreros como usted. Y usted no necesita ser un predicador y no necesita tener un ministerio, obtener un conocimiento tan grande. Lo único que usted debe de saber es esto, que el único que salva se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. y que Jesucristo vino a dar su vida por usted y por mí. Él es el único que puede limpiarnos del pecado. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Por eso dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, mis hermanos. Ahora sí, les voy a llevar a una ilustración bíblica que les va a gustar. ¿Usted la conoce bien? Este libro es muy famoso, o muy conocido más bien, y es el libro de Jonás. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Jonás. Le recomiendo que vaya al índice y busque el libro de Jonás y la página, porque está Amén. Gloria a Dios. un poquito complicadillo de encontrar. Es el Antiguo Testamento, libro de Jonás. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Vamos a leerlo desde el principio. Bueno, capítulo 1. Amén. Gloria a Muy Dios. bien. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. ¿Sí? Jonás. Capítulo 1 de qué? Capítulo 1, Yo no sé. del 1 al 3. Capítulo 1 de los tres. No. Ajá, capítulo 1 vamos a ver del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? A ver, vamos a ponernos de pie. Muy bien. Todos juntos. Libro de Jonás. Pues posteriormente, si ustedes pueden leer este libro, léanlo. Es un libro muy interesante. Nada más son 4 capítulos, 2 hojitas, o más bien es una hojita nada más. Pero ¿qué creen? Este libro trae mucha enseñanza. Amén. Muy bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Pueden tomar sus lugares. Como que no me entendieron, ¿verdad? Dice que todos juntos leyéramos y No. me dejaron aventando un solito. Muy bien. Ok. ¿Qué pasó? A ver, la palabra de Dios nos habla de una persona que se llamaba Jonás.
Jonás era un profeta. Amén. Un profeta de Dios. Y un día a Jonás le habla Jehová, o sea, Dios. Y le dice, Jonás, ve a Nínive, porque necesito que tú prediques un mensaje que yo tengo para ellos. Pero Jonás, ¿qué fue lo que hizo? No fue a Nínive, escuchó la voz de Dios y en vez de irse a Nínive, dice que descendió a Job, una ciudad o un puerto marítimo, y tomó un barco, pagó su pasaje y tomó un barco para dirigirse a Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Primeramente porque Jonás, bueno, primeramente porque Nínive era una ciudad grande, muy grande. Era una ciudad que les pertenecía a los asirios. ¿Recuerdan quiénes eran los asirios? Los asirios fueron los que conquistaron a Israel. Fueron los que los conquistaron y se los llevaron como esclavos. Bueno, era una ciudad, su gente era mala, perversa, en gran manera. Estaban lejos del conocimiento de Dios. Hacían cosas que Dios aborrecía. Entonces Jonás decía, no, si voy para allá, me van a matar. Ahora, también Jonás sabía algo, que Dios es misericordioso. Amén. Gloria a Dios. Él sabía, o él se preguntaba, bueno, ¿para qué quiere que yo vaya y predique arrepentimiento de pecados? O que esa ciudad se arrepienta, ¿verdad? Porque Dios le dijo, ve y predica, que en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Él se preguntaba, si Dios quisiera destruirla, pues ya lo hubiera destruido. Como que ¿para qué quiere que yo vaya y predique? Esas son las cosas que les digo. Cuando uno quiere tratar de entender a Dios, pues nunca lo va a entender. Dios sabe por qué hace las cosas. Y bueno, Jonás decidió por miedo, por temor, por lo que usted quiera, a lo mejor por necedad, por falta de fe, decidió no cumplir el llamado de Dios. Creo que era muy grande la encomienda. Era muy grande la encomienda. A lo mejor él se sentía, a ver, ahí les va la doble enseñanza. A lo mejor él se sentía que no tenía la capacidad para poder él llevar ese mensaje a esa gran ciudad. Mire, el Señor lo había utilizado para hablar sus palabras en su ciudad. Pero fíjense que es fácil hablar la palabra de Dios cuando todos conocen la palabra de Dios. Un ejemplo, para mí no se me es difícil hablarles la palabra de Dios a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen hambre de conocer la palabra, primeramente. Segunda, porque ya tienen un poquito de conocimiento, ¿verdad? Pero a ver, usted háblele a un ateo de la palabra de Dios. Háblele a un satánico. Háblele a un santero. ¿Verdad que ya no sería tan fácil? Bueno, pues eso es lo que le pasaba a Jonás. Era fácil predicar la palabra en su pueblo, porque él era hebreo. Pero ya llevarlo, Dios, a una nación que ni conocía, a una nación que él había escuchado que era una nación perversa y que sus moradores eran guerreros en su gran mayoría, pues eso le causaba gran miedo. ¿Qué cree? Que el Señor le está hablando a usted el día de hoy. Y le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estás el día de hoy escuchando que el Señor te está invitando a que tú compartas lo poco que tú sabes, lo empieces a compartir. Amén. Pues a mí me llamó mucho la atención como mi tío también es nuevo con nosotros, como muchos de ustedes. Y un día me dijo, ¿qué crees, hijo? Que una de mis empleadas tiene un problema con su hijo. Y pues yo le hablé. Lo poco que él sabía, pues él le dijo, mi sobrino comparte la palabra y mire, sin querer él o el darse cuenta, con sus propias palabras, les compartió. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y esta, su conocida,
tenía el plan de venir. ¿Quién sabe qué pasó? Ya no vino. Pero a lo que me refiero, el punto es que él compartió. Y usted puede compartir. Bien. Poco a poquito, con su familia o con un vecino. Es bien fácil compartir, en serio. Si uno lo viera, ¿por qué es bien fácil compartir? Porque todos tienen problemas allá afuera. Sí. Todos tienen problemas, todos tienen necesidades, todos están pasando por aflicciones, ¿sí o no? Bien. Entonces, cuando uno se acerca, hola, ¿cómo está, vecina? O ¿cómo estás, hermano? O sea, de alguna familia, ¿no? O amigo, la mayoría lo dice, no, ¿qué crees que pasando mal? ¿Por qué? Es que, ¿qué crees que estoy pasando una situación difícil con mis hijos? O estoy pasando una situación difícil en mi matrimonio, o estoy pasando una situación difícil porque no tengo trabajo, me siento desesperado, me siento angustiado, eso me ha ocasionado muchos problemas con mi familia, ¿verdad? Eso es bien común, ¿sí o no? Sí. Bien. Ahí es cuando uno le puede transmitir la palabra. Mira, no estás solo, confía en Dios. Amén. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Confía, ábrele tu corazón. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Le has invitado a formar parte de tu vida? Mira, Jesucristo no nada más te quiere dar, te quiere prosperar económicamente, en tu vida, en tu salud, en tu espiritualidad, sino también Él quiere regalarte la salvación por medio del sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted puede compartir la palabra. Y eso es lo que el Señor nos invita el día de hoy. Bueno, vamos a seguir con esto. Fíjense la historia. Nada más voy a abarcar el capítulo 1 y el 2 pequeño. Así rápidamente. Jonás se fue a Tarsis, ¿verdad? No fue al lugar donde Dios le había mandado. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense. Él creyó que podía huir de la presencia de Dios. ¿Usted cree que podamos huir o escondernos de la presencia de Dios? Jamás lo vamos a hacer. Es más, hay veces que pecamos y nos escondemos de todos, aparentemente. Y pensamos que lo que hacemos, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿saben quién sí se da siempre cuenta? Dios. Él está así como, si yo te estoy viendo todo lo que estás haciendo. Él huye y se va en el barco y dice que él, pues como pagó su pasaje, él estaba durmiendo bajo, adentro del barco, no en la parte externa. Y Dios mandó un fuerte viento y levantó una tormenta y una tempestad. A tal grado que los marineros pensaban que el barco se iba a partir a la mitad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el mar embravecido. Amén. Yo he tenido la oportunidad una vez y no estaba tan bravo, estaba, dijéramos, como las olas o el mar azotado, no sé cómo se le dice. No estaba tan bravo, pero el mar te causa miedo. El ver cómo las olas causan miedo. Ahora, una tormenta, imagínense una tormenta, ha de ser algo, joder, de espanto, de miedo. Dice la palabra de Dios que estos hombres pensaban que el barco se iba a partir a la mitad. Y todos empezaron a clamar a sus dioses por su vida. Y va el marinero, uno de los marineros, y baja y va Jonás, bien tranquilito como angelito durmiendo, y le dicen, oye tú dormilón, despierta, ¿qué no ves que la nave se está hundiendo y tú durmiendo? Clama a tu Dios, a ver si tiene misericordia de nosotros y nos salva. Entonces sube Jonás y ve que todos están clamando a sus dioses, porque había muchas personas de diferentes lugares y cada quien tenía sus dioses. Entonces tenían una costumbre ellos de echar suertes, y echan suertes para ver por qué o por quién estaba sucediendo todo esto. ¿Y en quién creen que cayó la suerte? En Jonás. Entonces, prontamente ellos van y agarran a Jonás y le empiezan a decir, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo vienes? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y Jonás les revela todo. Les dice que él es hebreo, que él es un profeta de Dios,
que Dios lo había enviado a predicar su palabra a Nínive, pero que él huyó y que todo lo que estaba sucediendo era por causa de él. Pues ni tardos ni perezosos, toda la tripulación y los marineros dijeron, pues si es por ti, Jehová, y empiezan a orar a Dios. Miren, ellos no conocían a Dios, ellos tenían otros dioses. Empiezan a orar a Dios. ¿Por qué le dicen? Al Dios que yo les sirvo es el Dios verdadero. Claman a Dios y le dicen, Jehová, no permitas que este barco se hunda. Sálvanos. Y también no permites que por la culpa de este hombre, ¿verdad?, nosotros muéramos. Y también líbranos de la sangre inocente de este varón. Y lo agarran y le hacen a la una, a las dos, vámonos. Y lo tiran al mar. Bueno, también Jonás les dijo, ¿qué podemos hacer para librarnos de este mal? Y a Jonás se le ocurre, pues tírenme. Y ellos, a Dios, y lo tiran. Y ya cuando Jonás está en el mar, dice la palabra que Dios envió un gran pez y se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches dentro del estómago de este pez. Fíjense, la enseñanza es esta, mis hermanos. Aparte del llamado, cuando Dios llama, ya no podemos hacer oídos sordos. A usted le está llamando. Primero le está llamando para que usted no se salga del redil. El Señor, usted era como una oveja descarriada, sin pastor. Pero ¿sabe qué? El Señor ya la trajo a usted ya lo trajo al corral, al redil, porque quiere Él que usted sea su oveja. Amén, gloria a Dios. Si quiere que esté dentro del redil. Amén. Ahora, el segundo propósito es capacitarnos para que usted le sea útil al Señor. Para que usted no nada más se sirva, sino para que usted sirva a los demás. Mire, si Jesucristo, que es Dios, le lavó los pies a sus apóstoles, y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Imagínense cómo tenían los pies los apóstoles, porque ellos no usaban zapatos como nosotros, o botas para montaña. ¿Andaban en qué? En sandalias. Y en aquellos lugares no había pavimento, ni estaban bien hechas las calles, era pura terracería, polvo, rocas. Imagínense cómo traían los pies. Y el Señor, con tanta humildad, les lavó los pies a cada uno. Cuando Pedro le dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, yo te tengo que lavar los pies a ti. Y dijo Jesús, el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Si eso dijo Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros? Para no serle útiles a Dios. Por eso el Señor el día de hoy te dice, la mies es mucha. Mira, el terreno para que tú vayas a predicar o para que tú evangelices, empieza por tu casa, por los que están cerquita de ti, por un vecino. No te digo que vayas tú ya a tocar puertas, no, pero puedes compartir en una plática normal, tú puedes compartirles del gran amor de Dios que Él tiene para toda la humanidad. Amén. Amén. ¿En qué acaba esta historia? Por eso te digo que si tú estás aquí, no es porque tuviste un problema, una necesidad, una enfermedad, es porque Dios te trajo. Simplemente Dios utilizó un acontecimiento o una situación para traerte. Amén. Y te voy a decir qué pasa aquí. Cuando Jonás estaba dentro de ese gran pez, ¿qué creen que hizo Jonás? Oró. Buscó a Dios. En ese momento de dificultad, imagínense cómo sería estar adentro de la panza de un pez. ¿Cómo sería? Primeramente, no es como en la película de Pinocho,
que por lo menos Pinocho tenía, bueno, Gepetto era el que estaba dentro de la panza, tenía su vela, ¿no? Y se alumbraba. Primeramente era un lugar completamente de tinieblas y de oscuridad. Primeramente. Segundo, ¿cómo estaría? Limpio, sucio. ¿Por qué? Porque tenía los restos de ¿quién? De puros cadáveres de peces y basura y quién sabe qué, algas y cuánto. Tercero, ¿olería bonito? No, feo. Un lugar fétido. Fétido. No sé si usted ha pasado cuando está un perro muerto o un animal muerto. ¿Huele bonito? No. Pues así olía la panza de ese animal, de ese pez, ¿verdad? Húmedo, lleno de... no sé. Imagínese usted cómo sería estar adentro de una panza de un pez. Bueno, pues en esa situación difícil, adversa, horrorosa, él clama a Dios y le dice, perdóname por haberte desobedecido. Fíjense cómo dijo Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, o sea, la misericordia de Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y dice la palabra de Dios, miren, en el versículo 10, capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿En dónde? En tierra. Hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima, primeramente Dios nos permite seguir compartiendo. Si Cristo no viene antes, ¿verdad? Estaremos terminando, porque viene otra enseñanza más: la misericordia de Dios y la soberanía de Dios. Ahorita lo que hablamos solamente, o la enseñanza, fue el llamado y las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. ¿Por qué? Porque si Jonás hubiera obedecido a la voz de Dios, cuando él le dijo, a pesar de que se veía que era una situación difícil, ¿saben qué hubiera pasado? Jonás se hubiera ahorrado tanto sufrimiento, ¿verdad? Se hubiera ahorrado pasar tantas cosas. Bueno, al final Jonás va a Nínive y hace lo que Dios le pide hacer. Ahora, yo les traje un pensamiento, fíjense. Dios nos pone caminos delante de nosotros que podrán aparentar ser difíciles, pero la recompensa es grande. Ahí va la voluntad de nosotros. Nosotros siempre buscamos aparentemente el mejor camino y fácil, pero al final ese camino nos atrapa, se vuelve complicado y muy oscuro, y la consecuencia siempre es dolor y sufrimiento. ¿Sí se dan cuenta? Cuando Dios ya tiene preparado nuestro camino, pero a veces nosotros queremos hacerlo ¿qué? Más simple, más corto. Queremos buscar atajos, y a Dios no le gustan los atajos. Al final de cuentas, esos atajos terminan en situaciones difíciles, en problemas, en angustias. Bueno, la pregunta es, ¿entendieron la enseñanza del día de hoy? Sí. No estuvo tan difícil, ¿verdad? Algo muy sencillo. Siempre, al tomar alguna decisión, va a traer consecuencias, buenas o malas. Pero si tus decisiones siempre van tomadas de la mano de Dios, ¿qué crees? Que te espera victoria. Y no solamente victoria, bienaventuranza. Bienaventurado vas a ser. Ya vimos que el ser bienaventurado es ser 3 veces feliz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar este versículo. Bien. Todos juntos vamos a buscarlo. Mateo 22:14. Y terminamos con este pasaje. Bien. Mateo 22:14. Me dicen cuando ya lo tengan. Amén, gloria a Dios. 22:14. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Muy bien.
bien, 22:14 a la 1, 22:14 a las 2. Amén. Amén. Muy bien. Todos juntos. ¿Eh? Sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. A ver otra vez. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muy bien. Amén. ¿Usted quiere ser un escogido? Amén. ¿O solamente quiere ser un convocado? Amén. Esa es decisión personal suya. Amén. Me gustaría decidir por usted, pero así no son las cosas. La decisión es personal, así como la salvación. Gloria a Dios. Vamos a dar por terminado este servicio, Ujú. Sí. pero vamos antes de eso a entonar. Más bien, bueno, a entonar una última alabanza y después recitamos nuestro salmo y nos quedamos despedidos. ¿Están aquí? Ahí. Bueno, te hago entrega de ti. Yo le cedo lugar a mi hermana para que despida con esta alabanza y el salmo 23. De las que tú tienes en la del himnario. O de las que te di en la lista, hermana. Alguna de las que te di en la lista. A ver si Gracias. me conocen estas, si no. Ajá, siento que sí. Ay, me siento. Ven y llena esta casa. A ver, ayúdenme a buscar, creo en ti. ¿Por qué no mejor ven y llena esta Ah, casa? es la 209. Ajá, o si Mejor ven y llena esta casa. ven y llena esta casa. 196. Aquí está. Amén. Amén. Ajá.